Bienvenidos a este lugar para participar en este lanzamiento de convocatoria dirigida a productores lecheros de la cuenca del río Santa Lucía. El ministro de Ganadería, el subsecretario, el director de la Dinama, directores del Banco República, autoridades departamentales, legisladores, bueno, quizá un poco desordenado, pero es mencionar también a los representantes de los productores individuales, técnicos, que han llegado hasta aquí para participar en esta presentación, que tiene un marco, y ese marco general lo va a dar Mariana Gil, directora de la Dirección General de Recursos Naturales, para ver justamente el marco de este lanzamiento, de esta convocatoria dirigida que se va a estar presentando y se va a estar lanzando en el día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. Como dijo Juan, les damos la bienvenida y les agradecemos que estén acá. Me voy a parar, así los veo a todos porque mi estatura es media condicionada. Hoy estamos para lanzar la convocatoria, como dijo Juan Andrés, a la presentación de proyectos por parte de productores, pero antes de la convocatoria queríamos presentar el marco que es en los planes de lechería sostenible. Nosotros ya estamos trabajando en los planes de lechería sostenible en forma piloto hace más de un año y en forma obligatoria recientemente. Entonces voy a presentar los fundamentos técnicos y el avance que tiene el tema hasta el momento. Bien. Desafíos para el desarrollo. Esto es un poco el marco ya más general. Cada vez necesitamos atender varios objetivos a la vez. Producir más alimentos. Producimos alimentos para 28 millones de personas. Podríamos producir alimentos para 50 millones de personas y es un desafío para el país seguir produciendo alimentos y aumentar. Pero tenemos que hacerlo minimizando la afectación al ambiente y tenemos que adaptarnos a la variabilidad y al cambio climático. Esto es un escenario del gran desafío que tenemos para poder seguir creciendo y desarrollando el sector. Erosión actual, ¿cuál es nuestro nivel de erosión? A veces nos preguntamos o hay estudios. Nosotros tenemos este mapa de erosión que es del año 81 con algún ajuste que se hizo al norte en el 90. Pero ya en el mapa del 81 teníamos los lugares de mayor nivel de erosión actual, el sur del país, donde vemos claramente Canelones, sur de San José. Entonces estamos en una zona que ya tiene una historia muy importante de erosión y tiene problemas vinculados a la erosión de los suelos que datan de hace muchísimos años y por lo tanto estamos ahora con un desafío que es mejorar lo que estamos haciendo y tratar de mejorar lo que se produjo con 100 años de historia de la actividad. Y también tenemos el mapa de la derecha, que es riesgo de degradación. Degradación es erosión y alguna otra cosa, pero claramente también nos está indicando que zonas que tienen mayor riesgo, que son estos colorados, mayor riesgo de erosión, son las zonas que no tienen erosión hoy o que no la tenían en el año 90 y 81 cuando se hicieron los mapas, pero por lo tanto al ser de mayor riesgo tenemos que ser mucho más cuidadosos en cuidar lo que se hace para adelante. Y hablando de erosión, ¿por qué hablamos de erosión? Porque es el problema ambiental más importante asociado a la actividad agropecuaria. El proceso tiene 3 etapas: llueve sobre suelo desnudo, el suelo se desagrega, se rompe, se transporta y se sedimenta. Y estas partículas que se sedimentan en general no viajan solas, no es solo suelo. Cuando viajan solas colmatan los embalses, pero cuando viajan asociadas con una partícula de algún producto químico, de algún fósforo, son la fuente más importante de contaminación que puede haber a través de este proceso. Entonces, bueno, ¿por qué vamos a actuar controlando la erosión? Porque es el problema ambiental más importante que está asociado a la producción agropecuaria y porque además de que afecta
la calidad y las propiedades del suelo que se pierde, del suelo que se erosiona, evidentemente se pierde productividad y calidad, pero además afecta a los sitios del paisaje en los que se depositan los sedimentos, que finalmente, ahí se hace como un flujo de sedimentos, estos terminan en los ecosistemas acuáticos. Entonces, controlando la erosión, mejoramos la calidad del suelo, controlamos la calidad del suelo, pero también estamos actuando en la calidad de agua. Esto que lo que acabo de decir es lo que está escrito ahí. Así que paso. No les voy a explicar todo el modelo, pero nosotros para el control de la erosión de los suelos dijimos, no, tenemos que tener un indicador validado, un indicador objetivo. No, si nosotros queremos decir cuál es el mejor manejo para hacerle al suelo, para controlar la erosión, tenemos que tener algo con que medirlo. Tenemos este modelo, que es la ecuación universal de pérdida de suelo, que acá lo único que voy a mostrar es que la pérdida de suelo, ¿de qué depende? De la energía de la lluvia. La lluvia varía mucho, o sea, por eso son unidad de energía por superficie, de la calidad del suelo y de las condiciones topográficas, largo de la ladera, porcentaje dependiente de la ladera, las prácticas que se hagan, si se hacen terrazas, si no se hacen terrazas, si el laboreo se hace en contorno o se hace a favor de la pendiente, y un factor que depende de la agronomía. De la agronomía, que es qué cultivos hago, en qué rotación, cuánto producen esos cultivos, cuánto rastrojo quedan. Entonces, la combinación de esto es las toneladas por hectárea por año que se producen de pérdida de suelo, y este es el modelo que se aplica a cada uno de los sistemas de producción que van entrando en el sistema de planes de uso y manejo del suelo. Se corre este modelo. Si la pérdida de suelo es tolerable, el modelo queda automático, la rotación queda automáticamente aceptada, y si da por encima de la tolerancia, hay que diseñar algo nuevo y así sucesivamente hasta que se pueda presentar al ministerio. Bueno, está validado. Los trabajos del profesor García Prechac, que están en esta publicación, y yo le hice un ajuste cuando hice en la maestría en el año 2007. Estos trabajos arrancaron en el año 82, de manera que tenemos muchísimos años de investigación que lograron validar el modelo. ¿Qué significa? Que este modelo se puede usar con tranquilidad en el país porque tiene 40 años de trabajo atrás que lo han validado. Bueno, estas son donde estaban las parcelas experimentales, y acá esto se lo muestro porque esto es lo que estaba en 33, estas son las parcelas, en cada una de estas parcelas hay un manejo distinto. Entonces, después de una lluvia, en estos recipientes que están acá se recoge el suelo, se filtra, se pesa, y entonces es una experimentación que lo que hace es que a cada uso y manejo de suelo asociado se pesa en el laboratorio los kilos de suelo que se pierden. Con estos datos fue que se hicieron los modelos, y con esos modelos son los que hoy estamos trabajando. Bueno, es un programa de computación, simplemente una interfaz para verlo. Y bueno, cómo eso ha hecho construir los pilares de nuestro trabajo. Empezamos en el año 2010 a trabajar con esto, estamos hoy ya empezando con los sistemas lecheros, y bueno, mostré recién, el primer pilar es la ciencia, el conocimiento científico. Con tranquilidad nosotros estamos usando un modelo que tiene 40 años de trabajo, que en este caso fue la Facultad de Agronomía, el INIA y el Ministerio, porque las primeras parcelas eran previos a que se constituyera el INIA. Pero además tenemos, acá le agregué a los veterinarios que son nuevos y los ingenieros, porque acá estaban solo los agrónomos, pero ahora en lo que viene para adelante de lechería sostenible, no vamos a ser solo los agrónomos los responsables de llevar a los campos los conocimientos, sino que también vamos a tener a los veterinarios, que los estamos invitando en este momento, y algunos ingenieros para alguna obra que haya que hacer. Pero los profesionales no son, pero los que tenemos que llevar todos los días a las chacras y a los campos las buenas prácticas, los conocimientos, la responsabilidad. Ni el Ministerio de Ganadería, ni Medio Ambiente va a tener nunca un equipo técnico suficiente para poder abarcar
todo el territorio. Entonces nosotros estamos poniendo en este profesional la responsabilidad de la gestión ambiental del sector como parte de su quehacer de todos los días. También trabajando con los productores y las empresas, desde el año 2010, en el diseño de los planes de uso para la agricultura, en el diseño de los planes de uso para la lechería, que están ahora, y con este conjunto de idas y vueltas y actores, fue que construimos los planes de uso y manejo, que ya tienen 3 años en agricultura y que están empezando ahora. ¿Qué es un plan de uso? Bueno, una secuencia de cultivos o cultivos y pasturas de una rotación. Lo importante es usar el suelo de acuerdo a su capacidad de uso, de manera que por eso el profesional es el que diseña la rotación, porque tiene que conocer el suelo para decir en este suelo esto se puede hacer y esto no, y por eso es muy importante el conocimiento del suelo a nivel profesional. Y bueno, lo que le dijimos recién, corre en el modelo, tiene que dar una erosión estimada inferior a lo que ese suelo tolera. Y la garantía de este proceso del plan de uso la va a dar el agrónomo que presenta el plan. Nos garantiza que el plan está bien hecho. Y esto es un plan de uso, simplemente lo que se hace es un dibujo, se dibuja el polígono de manera que toda la agricultura de este país está dibujada en una capa que se puede utilizar. Y por ejemplo acá, esto que es naranja, este es un ejemplo de un plan de uso para agricultura, tiene los años y los cultivos que hay en cada año. Cultivo de verano, cultivo de invierno. De manera que en el 2019, en este campo va a haber una pastura. Y en el 2017, si vamos en verano, va a haber un maíz. ¿Quién lo presenta? En el caso del plan de uso, un agrónomo acreditado. Hay 588 agrónomos acreditados. Hay 80 registrados para los planes de lechería sostenible, porque para el plan de lechería sostenible todavía lo estamos haciendo con agrónomos registrados. Y el proceso de acreditación se desarrolló con la Facultad de Agronomía y con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay. Esta es la realidad hoy de la agricultura. Todo lo que es verde, no sé si se logra ver, pero es como un verde más vivo que el verde de fondo. Este es el mapa de la agricultura del país. Tenemos 13.160 planes con 1.470.211 hectáreas. En Santa Lucía, ya haciendo zoom, estos son los planes de uso a un momento dado en la agricultura, no en los sistemas lecheros de la cuenca Santa Lucía. Hay 12.000, bueno, casi 100.000 hectáreas de agricultura divididas en estos cultivos. ¿Qué empezamos ahora? Que es lo que hoy nos trae, pasamos a la fase 2, que son los planes de uso en la lechería, que son los planes de lechería sostenible. Además de lo que ya vimos, de lo que se hace para la agricultura, qué cultivos, en qué orden, en qué rotación, son cultivos forrajeros en este caso, forrajes de invierno anuales, de verano y praderas. Se plantea los planes de fertilización, que tienen que ser de acuerdo a los análisis de suelo y a los requerimientos de los cultivos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Complementar el control de la erosión con el manejo de fertilizaciones, sean estas químicas o sean estas orgánicas, que en este caso estamos hablando del uso y gestión de los efluentes del Tambo. De manera que se le agrega a qué cultivos son y en qué orden y en qué momento y en qué lugar, cómo se utilizan los efluentes orgánicos, en el caso de los planes de lechería, efluentes orgánicos y residuos orgánicos. Ahora, hoy ponemos acá en proceso, porque se están los planes de uso como tienen, por un lado, el tema asociado al uso de efluentes y por otro lado lo que les van a presentar después, que es la convocatoria del Ministerio, hoy están en proceso. Hoy tenemos 93 planes que están presentados. Lo que está en negrito serían los planes presentados y lo que está en verde son los planes que se tienen que presentar en esta etapa. Es un ejemplo, tenemos 61 en Florida. Esto fue de hace 10 días, Silvana, por ahí, o sea que esto puede haber aumentado un poco. Y este es también un ejemplo que a su vez esto nos va a ir
ayudando a formar una línea de base de fósforo en el suelo para tener una idea del tema de la... Todos saben que el problema asociado a la contaminación de agua que está identificado como mayor es el tema de los nutrientes porque provocan floraciones algales. Entonces, este proyecto también nos está enfocado a minimizar la llegada de fósforo básicamente a los sistemas. Y bueno, acá vemos, también empezamos a generar esa línea de base. Esto les voy a dar un pantallazo muy rápido de cómo nosotros estamos trabajando por ahora en la agricultura, de cuáles son las herramientas para ir haciendo los monitoreos. Lugares, lo que está en este amarillo son planes presentados, lo que no está en amarillo son cultivos creciendo sin planes presentados, y bueno, con estas herramientas, que las paso rápidas, comparando en el tiempo, son las herramientas con las que nosotros vamos generando las imágenes para luego ir al campo y hacer los chequeos. Ejemplos de cómo nos manejamos. También tenemos TICs, o sea, el agrónomo sale con una tablet al campo, se para en un lugar y esa tablet se comunica con el servidor nuestro y ahí le indica cuál es el padrón, si tiene plan, no tiene plan, qué cultivo tiene que encontrar en ese momento. Bueno, esto es sin detalle, mostrar un poco que todo se hace a través de herramientas que nos permiten una gestión más eficiente. ¿No? Acá esto es lo que le sale al agrónomo en el campo, es el plan tanto, le toca soja, qué sé yo, maíz, en fin. Otra cosa que estamos haciendo para ir mejorando y apoyando la elaboración de estos planes, bueno, una nueva cartografía. Los técnicos que puede haber acá y que están acá conocen bien que hay zonas del país que tienen una información de suelos que no es suficiente porque son grandes zonas que están divididas por productividad, como es el CONIAT, o cartas de suelo a escalas que no son para aplicar en el predio, así que estamos generando una nueva cartografía. El otro tema que hicimos la primera ronda interlaboratorio, porque hemos escuchado por parte de los productores que a veces los distintos laboratorios dan diferentes análisis en fósforo y en otras cosas. Estamos haciendo una ronda interlaboratorio y ya tenemos el primer resultado para tener un sistema de orientación y control de los laboratorios privados. Eso ya está andando también. Y estamos apoyando varios proyectos de investigación con el INA y con la Facultad de Agronomía que tienen que ver con generar mejores herramientas para poder ir haciendo mejores planes. Este es un ejemplo, este es un predio que está ahí en rojito, no sé si lo logran ver, que toda esta mancha azul es un grupo CONIAT, que hasta ahora era la herramienta que el agrónomo tenía para elaborar el plan, o el propio productor o agrónomo que independientemente del plan quiere conocer los suelos de su predio. Ahora tenemos, en lo nuevo, en esta gran mancha celeste, ahora tenemos 5 distintas series de suelo con sus distintas características. Este es un ejemplo, no para entrar en detalle, pero lo que era hoy el 502B, tenemos 5 series de suelos con mejor información, con valores nuevos, con descripciones nuevas. La ronda interlaboratorio, acá no van a leer nada porque no leemos nada, pero esto está en la página nuestra. Estos son los laboratorios que se han inscrito y los que están participando en las rondas interlaboratorios. Lo pueden mirar en la página también. Y bueno, esto simplemente les quería mostrar, estas son la interfaz, o sea, el programa a través del cual los planes se presentan y se suben. Esto también un pantallazo general nomás para que tengan una idea. Los planes de la agricultura, y esto tampoco, la idea es que no se use un papel. Y bueno, y estos son los proyectos de investigación que se están apoyando, simplemente para nombrarlos, pero son básicamente determinaciones que nos ayuden a mejorar el modelo en adelante. Yo creo que por ahí, bueno, por ahí estaba la presentación. Yo disculpen si fui muy rápido, pero después, incluso del cierre, va a haber nos vamos a quedar por si hay preguntas puntuales, sobre todo de los planes y no tanto de la convocatoria de hoy. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Vamos a dar paso ahora
al ingeniero Jorge Marzaroli, que es el gerente de la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de Ganadería, para específicamente hablar sobre este lanzamiento, después de no sé si preámbulo porque es parte de, pero ir específicamente a esta convocatoria. Buenas tardes. En este momento de la lechería y de la situación general, tener que hablar de fluentes quizás no es lo más, o lo primero que está en la cabeza de los productores. Pero lo que sí es cierto es que en la cabeza, por lo menos de los técnicos que estamos trabajando en este tema, está hace unos cuantos años. Recuerdo cuando en el 2009, desde el INALE, nos convocaron a trabajar el tema de los efluentes y empezamos a discutir sobre la creación de una matriz. En Florida fue en el primer lugar donde se aplicó la matriz hace pocos años y en la conciencia de los productores el qué hacer está hace tiempo. Y el qué hacer también está hace tiempo en la cabeza de los técnicos y hoy en la recorrida con los productores se veía que estamos en debe. La investigación, la academia en general está en debe, pero bueno, creemos que a pesar de que hay mucho por recorrer en materia de investigación y en materia de validación de tecnologías, también hay mucho aprendido y a esta altura es hora de actuar. Y un poco por eso es que estamos tratando de transformar el tema de los efluentes en una oportunidad que son los propios nutrientes que traen atrás. Algunas cuestiones generales, importantes. Este no es un llamado abierto el que estamos planteando hoy. Esta es una convocatoria dirigida. Esta es una propuesta dirigida específicamente a una zona. ¿A cuál? A la zona donde la Dirección de Recursos Naturales identificó como la zona piloto para empezar a trabajar con los planes de uso. No estamos hablando de trabajar en toda la lechería hoy, estamos hablando de iniciar un proceso aquí en esta zona que es emblemático por muchas cosas. Otra cosa importante, estos son recursos de endeudamiento externo que se canalizan a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, dirección vinculada, dependiente del Ministerio, pero que se canalizan en forma articulada, dos direcciones del Ministerio, la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección de Desarrollo Rural, y también en esta oportunidad estamos en un trabajo de articulación interinstitucional, primero con el INALE, que es el socio natural para discutir los temas del sector lechero, porque es la entidad asesora del Poder Ejecutivo en esa materia y porque integra a la institucionalidad público-privada pertinente y respectiva. Ahí estamos hablando ya no del INALE como instituto, sino el INALE como ámbito de integración donde están las industrias y las organizaciones de productores. Y la unidad de gestión de proyectos que estamos articulando algunas de estas acciones. Dichas estas cosas, un poco el porqué que ya lo sabemos todos, el porqué que es preservar la calidad de agua de Santa Lucía, que es de donde toma el agua un alto porcentaje de la población uruguaya, no solo de Montevideo, porque también es de donde toman agua 2/3 de los productores lecheros, ¿no, Ricardo? No es solo los que están afuera, sino los que están en la propia cuenca, son los que toman el agua de esta cuenca. Entonces, esa es una de los motivos que nos llevan a no esperar más en este tipo de acciones. ¿Cómo? Mediante la ejecución de sus proyectos presentados por los productores. ¿Para hacer qué? Bueno, para hacer infraestructuras, para mejorar el sistema. Eso es en títulos generales. Y acá me voy a detener, antes de seguir en el trillo de los temas más administrativos y de proyectos, en algunas cosas que son centrales y que hoy en la gira de la mañana y que todos los productores y que todos los técnicos que están en esto
es un tema que nos preocupa continuamente. Primero que nada, cómo minimizar la producción y cómo centralizar, cómo disminuir la producción de los efluentes que después se nos transforman en el problema a abordar. Ese es uno de los primeros principios que tiene que regir y que cuando hablamos de efluentes nos tenemos que preocupar. Yo no soy especialista en el tema, soy agrónomo, hijo de productor lechero, pero sí hay consenso en que estas son las cosas que debemos discutir y debemos trabajar. Lo segundo, y que cada día queda más demostrado, la aplicación en el suelo bien gestionada es la mejor forma de minimizar la contaminación y los posibles problemas posteriores. Y lo tercero, que no es menor y que puede transformarse cada vez en más importante, que el efluente del que estamos hablando es el mismo nutriente que precisan las plantas que están creciendo. El tema es cómo lo gestionamos, cómo minimizamos los impactos, cómo nos aseguramos de que ese efluente no llegue al río, que esa es la preocupación cuando eso no sucede. A partir de ahí es que tenemos que discutir. Soluciones hay muchas, han habido muchas, hay muchas teorías y muchas prácticas sobre el tema. Pero bueno, algunas de estas cosas para nosotros son importantes. Como decía, lo primero, minimizar el agua, minimizar el tiempo de ordeñe, reducir el uso del agua en las instalaciones, evitar el ingreso de lluvia en los sistemas, que son cosas que a veces no nos damos cuenta y se transforman en problemas bastante mayúsculos. Ahí vemos lo lindo que es estar tirando agua en una pileta y a veces dormirse mirando el paisaje y el agua sigue escurriendo y después es agua que tenemos que recuperar de una manera mucho más complicada. Entonces, ahí hay cosas para hacer. Ahí hay mucho para hacer en materia de controlar la llegada de agua al sistema. Sistema que, como ven, tiene muchas alternativas, y acá no quiero perderme en la discusión ni perderlos, pero uno tiene en rojo lo que es producción, en celeste lo que es conducción. Ahí ve las alternativas, dónde se está generando y hacia dónde se puede ir. Bueno, podemos hacer muchas circulaciones, podemos hacer muchos circuitos. La discusión técnica es la que tiene que resolver estos temas, pero por ahí va la cosa y no me quiero detener en la alternativa general. Acá, en el 2010, una delegación del Ministerio de Agricultura, y ahí vamos por el INALE, me tocó participar acompañando al ministro y a una delegación bastante importante. Estuvimos visitando Nueva Zelanda y entre otras cosas que hicimos en la gira fue ver qué hacen los neozelandeses en este tema. Y ahí conocimos a David Holbrook, que nos hizo la primera presentación. A partir de ahí nos quedamos bastante enganchados, no con lo que hacen en Nueva Zelanda, sino cómo lo están planteando en Nueva Zelanda. Y no estamos diciendo de que hay que traer lo que hacen allá, sino de que hay que utilizar la forma, la lógica de cómo piensan allá. Bueno, Holbrook estuvo el año pasado acá y esto que estoy sacando lo saco de algunas de las conclusiones que él dejaba. Que planteaba el esquema más sencillo, que es el tambo, un sistema de retención y alguna forma de distribuirlo directo. Ahí entramos en la discusión, que no quiero entrar, pero es este esquema el que está planteado como una de las alternativas. También aparece otro esquema que integra y que a medida que el tambo crece, los especialistas nos dicen que hay que empezar a tener en cuenta el tema de qué hacemos con los sólidos, cómo trabajamos con el líquido, hablando de que un líquido es algo que tiene más de 90 y pico % de agua y un sólido es algo que tiene más de 80% de agua, no es un sólido seco. Cuando estamos hablando de los sólidos, de los efluentes, estamos hablando de materiales que tienen un altísimo porcentaje de agua, pero requieren soluciones para ser pensadas. ¿De qué tipo? Bueno, aquí aparecen los distintos sistemas, los que funcionan, los que no funcionan. Este es un muy lindo sistema de separación de sólido, pero que le falta la otra mitad de la foto porque en realidad ya no está funcionando de esa manera. Este otro tipo de sistema que está entre desarenador y separador. Pero bueno, esas son las alternativas que se agregan al primer sistema.
y que requieren también, después de la separación de sólidos, los distintos sistemas de irrigación para llegar con el agua siempre al terreno. El tercer sistema, o la tercera alternativa, o una de las alternativas, porque pueden haber muchas más, es cuando pensamos decir, bueno, no tenemos forma de regar por X causa, porque a veces tenemos los sistemas, los tambos nuestros están ubicados de manera bastante difíciles de jugar para poder regar sobre ello. El sistema de, bueno, tengo una pileta y tengo un almacenaje. Entonces, un poquito antes de esto, para cerrar, la premisa primera es el agua no puede llegar al río, el agua tiene que ser depositada en el suelo donde crece pasto. Esa es la primera de las premisas. De ahí para atrás es que hay que pensar cómo resuelvo ese tema. Con más separador de sólido, con menos separador de sólido, con más pileta, con una, con otra. Aparecen todos los problemas de donde hay arcilla, de donde no hay arcilla, de la arena, de la compactación, de las distintas tecnologías que tenemos disponibles. Eso es discusión técnica. Facultad de Agronomía terminó la semana pasada de dar un curso sobre este tema. Hay hoy cada vez más un acuerdo general a nivel de los técnicos, de los agrónomos, de los veterinarios, de los ingenieros químicos, de los ingenieros civiles, sobre por dónde van los tantos. Discusión que creo que ha sido muy fructífera y que hoy está en un grado muy diferente al que estaba hace 5 años atrás. Hoy estamos en un clima donde nos ponemos de acuerdo bastante más rápido. Entonces, ¿qué es lo que va a financiar? ¿Qué es lo que va a apoyar? Bueno, es alguna de estas cosas, las que no tenga, porque hoy, cuando uno sale a recorrer, casi todos los establecimientos algo tienen. Muchos no desvían las pluviales, o sea que ahí hay una oportunidad de trabajo. Muchos tienen que disminuir el tiempo de ordeñe, hay que aumentar el número de órganos, hay que adecuar la sala, hay que trabajar el tema bienestar animal, hay que mejorar condiciones del corral de espera, hay que disminuir el uso de agua en el tambo, bueno, habrá que reordenar o hay que mejorar el acceso de agua para abrevadero. Esas son todas las inversiones asociadas que es ponerle palabras a lo que estamos como ministerio dispuestos a apoyar y que vengan en esos proyectos. Va a estar el tema de la capturación de los efluentes, de los corrales, de las pilas de estiércol. Bueno, ¿a dónde va eso? Bueno, a construir depósitos. En esto se ha avanzado bastante. En lo que menos se ha avanzado es en esto, en la distribución y aplicación de los residuos orgánicos líquidos y sólidos. Ahí creemos que es el capítulo central. Y cuando uno cada vez que más sale a recorrer, más se concientiza de lo central que es la distribución de estos líquidos y semisólidos. Y un capítulo que no es menor y que es muy importante, y que aquí es muy importante en esta zona, es el tema de nuevas fuentes de agua, mejorar las reservas, las fuentes existentes, instalar distribución de agua en el predio, de agua en la parcela, de agua para abrevadero, es decir, de todas aquellas soluciones que no son solo vinculadas a la calidad del agua, sino a la cantidad y disponibilidad del agua para el rodeo. Esto, que es estas son las cosas que entran dentro de las actividades financiables por la convocatoria dirigida a productores lecheros que está haciendo hoy el Ministerio de Agricultura. ¿En dónde? ¿Para quién? ¿Qué productores? Esto es la cuenca de Santa Lucía, toda la cuenca de Santa Lucía. Estamos hablando de 1.297 productores en el total de la cuenca de Santa Lucía. Pero la zona que está trabajando hoy y que se basa en lo que planteó Mariana Gil hace unos minutos, es en esta zona que está delimitada por encima del Canelón Grande, no agarra la cuenca del Canelón Grande, agarra la cuenca media del Santa Lucía y la cuenca media del Santa Lucía Chico, con la represa de Paso Severino, y casi toda la cuenca del Arroyo de la Virgen, que es el arroyo que divide Florida con San José. Estamos teniendo un porcentaje, la mayoría de los tambos están sobre Florida, un porcentaje menor de tambos en San José y agarra aquí de Aguas Corrientes, Canelones, algunos tambos en el departamento de Canelones. ¿De qué estamos hablando hoy en la convocatoria? Estamos hablando de este primer eje, de esta zona que es la zona Paso Severino,
que tiene alrededor de 250 productores, de los cuales alrededor de 220 son menores de 300 vacas en ordeñe, que es la población beneficiaria que aspira y que puede ser financiada con fondos directos de apoyo desde el Ministerio. Aquí es que nos estamos concentrando en esta primera etapa, y de estos productores estamos hablando hoy. En una segunda etapa vamos a estar hablando de la cuenca de aguas corrientes. Nosotros, hablar de la cuenca de aguas corrientes es hablar de la cuenca de agua que provee de agua a Montevideo y a toda la zona. Por eso es que dejamos para una tercera etapa la cuenca del río San José, que es una subcuenca del Santa Lucía, pero que por desaguar abajo de aguas corrientes, en este momento no la priorizamos. O sea que el llamado se va a enfocar en este invierno y primavera en elaborar proyectos acá, y después continuar hacia el resto de la cuenca de aguas corrientes. Y ahora sí, un poco más el procedimiento, lo voy a hacer rápido porque esto después vamos a tener trabajo con los técnicos, pero esto se basa en la presentación, que es obligatoria, de los planes de lechería. De los planes de lechería es que surge el primer diagnóstico y que surgen las metas y que surgen las actividades financiables. O sea que ya los técnicos, cuando elaboraron el plan de lechería sostenible, hicieron el 70% del trabajo, que es identificar, que es diagnosticar, en base a parámetros claros y en base a un diagnóstico con indicadores bien definidos. O sea que el trabajo está hecho ahí por el agrónomo. ¿Qué viene después? Viene la elaboración de un proyecto que tiene para nosotros 3 conceptos centrales, y esta es una cosa que sí queremos insistir, porque quizá en llamados anteriores no tuvimos la expresión sobre este tema como lo deberíamos haber tenido. No se resuelven los temas con inversiones solamente. Los temas en el manejo de efluentes se resuelven con inversión y con operación posterior. Y muchos de los sistemas, el problema no ha estado tanto en la inversión inicial, sino en la operación posterior. Y a la hora de dimensionar el sistema es muy importante tener en cuenta, porque a veces soluciones más económicas al momento de la inversión, al momento de la realización, se transforman en un problema operativo bastante complejo en la operación. Por eso es que decimos, los proyectos son a 18 meses para realizar las inversiones, pero a 3 años para cuantificar lo que implica inversión, más operación, más el mantenimiento normal de todo sistema. Entonces, esto para nosotros es importante porque es como entrar a pensar en clave de un sistema que tiene que estar funcionando, para el cual el Ministerio va a apoyar la inversión inicial, pero después el productor tiene que asegurar el funcionamiento. Y aquí empezamos algunas características. Los proyectos se pueden presentar en forma grupal o individual. Lo importante es el concepto de microcuenca, y eso lo vamos a ir después trabajando, porque la idea es que los proyectos se puedan trabajar en zonas y que después se puedan canalizar y hasta ejecutar el momento de la implementación de las obras, también se pueda trabajar en forma conjunta. Cuando hablamos de duración de 18 meses, estamos hablando de que un proyecto que se está presentando entre ahora y agosto, se va a estar firmando entre el productor y el Ministerio en el primer trimestre del año 2017, y va a tener tiempo para ejecutarse hasta entrado el segundo semestre, o al finalizar el primer semestre del 2018. O sea que estamos hablando de proyectos que hoy estamos planteándonos presentarlos, pero tenemos 2 años para trabajar, y esto tiene que ver un poco con el horizonte y con la comprensión de la situación de la lechería actual, pero con la urgencia de transformar esto en una oportunidad de trabajo conjunto con los productores. Rápidamente, cuando hablamos de cuál es el apoyo, acá están un poco los números. Estamos hablando de un apoyo máximo por productor no reembolsable de $16.000, un apoyo que va a estar ligado a apoyos anteriores, porque no podemos desconocer que en muchos casos hay productores que ya se le han financiado obras, pero tampoco podemos desconocer que aún habiéndosele financiado obras, quedan cosas por hacer. Entonces, el Tribunal de Evaluación integrará qué cosas ha hecho, qué cosas ha financiado y qué cosas nuevas requiere ese sistema. Y eso no va a tener la elegibilidad
para los que están más entendidos, va a tener en cuenta los apoyos anteriores, pero no va a ser una limitante absoluta el hecho de que ya lo haya tenido. Si necesita más, se le buscará la vuelta para que lo tenga. El tope sí por productor para las inversiones es de $16.000. Y bueno, y como decía, está financiado por el componente 2 del proyecto, que es a través de la Dirección General de Desarrollo Rural con préstamo del Banco Mundial. Aquí viene de vuelta el reiterar un poco el concepto. El concepto es inversión, más operación, más mantenimiento. Esto es el total del subproyecto en actividades y en montos. Y aquí es donde hemos encontrado una vuelta. El Ministerio tradicionalmente, los llamados están dirigidos a apoyar con un monto financiero al productor y exigiendo la contraparte del productor, en el caso de que sea productor familiar, exigiendo un 20% de contraparte, o sea, financiando un 80% de la propuesta, y en el caso de que el productor no sea familiar, sea medio, se le está financiando el 50%. En este caso, para las inversiones, en el caso de que sea productor familiar, el apoyo puede ser de hasta el 100% y en el caso del productor medio hasta el 50%. ¿Por qué? Porque el productor puede poner, financiar la operación y el mantenimiento. Entonces, en el proyecto total, el productor va a tener que cumplir con estos topes, pero en la inversión inicial, que es la que tiene que hacer en estos próximos año y medio, tiene margen para contar con el apoyo del 100% en el caso de los productores familiares y 80% en el caso de los productores medios. Esta es una forma de decir, bueno, el trabajo es compartido, hay un costo que del productor, pero el desembolso inicial no requiere contraparte. Esto con respecto al apoyo económico, que es una de las características centrales y que difiere de llamado anterior. Lo otro que es importante, cómo se hace la asistencia técnica. Bueno, ¿qué es lo que está financiando el Ministerio? Aparte de los $16.000, o sea, no son costos elegibles, aparte de los $16.000 para las inversiones, estamos financiando el responsable que hizo el plan de lechería sostenible que tenía que presentarle a la RENARE, que en muchos casos ya lo hizo, que en algunos casos lo empezó a hacer en enero de este año. Bueno, ese costo está siendo también apoyado aparte de la inversión. Punto 1. El otro tema, el equipo técnico que elabora el subproyecto. Y ahí un poco lo que planteaba Mariana hoy, la integración de especialistas en el equipo multidisciplinario. Aparte del agrónomo que elaboró el plan de lechería sostenible, va a entrar un agrónomo que puede ser el mismo u otro, o un veterinario que va a tener que ser el que llena, el que elabora directamente ese subproyecto. Pero que va a poder contar con especialistas en diseño de piletas y tratamientos, con especialistas en diseño de sistemas de distribución. Porque, digo, estos son los dos roles que van a aparecer ahí, y aquí empiezan a jugar, en algunos casos, y dependiendo del tamaño, los ingenieros civiles, o acá empiezan otros, a veces no el mismo agrónomo, otro agrónomo más especializado en sistemas de riego. La idea, bueno, es la complementación. No se va a firmar un convenio con cada uno de los técnicos, se firma un contrato único con el productor, y en el contrato con el productor aparecen quiénes son los técnicos que trabajó, cuántas jornadas, y automáticamente se le paga factura directa al técnico, pero por cuenta y orden, digamos, de lo que se firmó con el productor. Y lo otro que aparece es el seguimiento de obra y adquisición de equipo. También se va a poder financiar alguna jornada técnica de seguimiento de obras y de apoyo al seguimiento de la adquisición de equipo. De esto es un poco el menú de las cosas que se financian, como decía, por fuera. Un poco en el cuánto. Acá estamos todavía cerrando este paquete. ¿Por qué digo todavía cerrando este paquete? Porque hay distintos acuerdos, distintas instituciones. Desde DINAMA se ha planteado la posibilidad de un acuerdo con el INALE para fortalecer capacidades. Las intendencias con fondos del Fondo de Desarrollo Interior también manifiestan algunas oportunidades. Entonces, lo que es la elaboración,
Lo que es el armado del equipo técnico que va a apoyar es un puzzle que está en proceso y que va a ir evolucionando. Lo importante es que los proyectos tienen que ser de calidad, eso es lo que tenemos que asegurar. Entonces, para eso, tentativamente tenemos un fondo por hasta $2.370 por productor, que no quiere decir que se vaya a usar todo eso para todos los casos. Los fondos son finitos, la prioridad del Ministerio es canalizarlo hacia las inversiones y no hacia la elaboración de los proyectos, pero reconocemos que aún para la elaboración de los proyectos se requieren recursos. Como dice bien acá, se ajusta el proceso de evaluación en función de la pertinencia, no vamos a financiar un monto de estas características si es un productor de 50 hectáreas que tiene una mínima pileta y que tiene un pequeño sistema de distribución, y va a depender también de la complementación de los apoyos interinstitucionales que vayan surgiendo. En esto hay un involucramiento muy fuerte de la industria, de las organizaciones de productores y también de la institucionalidad que está articulando en este momento en torno al tema efluentes. Lo otro central y también diferencial con respecto a otros llamados que de alguna manera lo ponía en la primer transparencia. Este es un trabajo que ha implicado la generación desde hace un tiempo a esta parte de una articulación muy fuerte a nivel interinstitucional. Cuando digo interinstitucional estoy hablando de dos ministerios, Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente. De alguna manera el Ministerio de Industria también ha estado involucrado en lo que es monitoreo Cuenca de Santa Lucía, pero directamente en el tema de normas, las competencias le corresponden a DINAMA en torno al control, pero también le corresponden al Ministerio en torno de promoción y de control de la erosión de los suelos, por lo tanto estamos todos embarcados en el mismo tema y de hecho se está trabajando en forma conjunta. Como decía, el Ministerio, el INALE, el INI ha jugado un rol importante, la Universidad de la República está jugando un rol importantísimo, como decía, terminando hace una semana de hacerse por parte de facultad, de un curso justamente para formar a los técnicos que están trabajando en el tema, con dotarlos de mayores herramientas para el análisis. Y en una articulación muy fluida con DINAMA, con quien hoy estamos tratando de darle los últimos toques a un manual que se viene elaborando, un manual único, que dé pautas de sugerencias de un poco de todo el proceso y de todos los aspectos a tener en cuenta y que dé ciertos niveles mínimos exigibles para el manejo correcto de los efluentes. Bueno, el cómo se va a ejecutar esto, como decía, va a haber un contrato con cada beneficiario, o sea, con cada productor se elabora un contrato, eso los productores ya están acostumbrados al modelo de contrato, que tiene un tope de $16.000 para las inversiones, que tiene un tope de $2.300 para la asistencia técnica. En el contrato del productor tiene que aparecer cuáles son los técnicos y las jornadas, y también aparece algo que es nuevo y que para nosotros es muy importante, que es la construcción o la elaboración de un convenio interinstitucional. Y aquí viene una cosa que no la desplegué en una transparencia específica, pero la quiero explicar con claridad. Acá habemos tres partes absolutamente involucradas para que los productores tengan los proyectos de mejor calidad. Un socio para nosotros central es el INALE, y el INALE para nosotros representa el ámbito donde hoy se está discutiendo las alternativas técnicas. Cuando digo el ámbito donde se está discutiendo las alternativas técnicas, nombro al Comité Interinstitucional y ahí nombro a la institucionalidad, a los distintos ministerios, a la academia, a quienes están trabajando para apoyar a la mejor formulación, a la evaluación y acompañar la ejecución. Y ese es un poco el rol del INALE en esto, es asesorar, es apoyar y dar el marco de discusión para que realmente la formulación sea la más adecuada, la evaluación sea la más justa y la ejecución sea muy ordenada. Y el otro socio para nosotros central y también diferente un poco en el caso de otros llamados es las organizaciones y las industrias. En este caso estamos planteándonos hacer un acuerdo directamente con APROLE, porque
lo omití plantear hoy, cuando nosotros hablamos de los productores, el 80% de los productores a los que hacíamos referencia hoy son remitentes a CONAPROLE y un 20% son entre remitentes a otras industrias o queseros o productores artesanales. Entonces, sin duda que CONAPROLE juega un rol importante porque tiene sus equipos técnicos, porque tiene su llegada, y ahí concebimos, y esto está atado al tema de la cesión de crédito a favor de la industria. La idea es que el productor, por aquellas obras o inversiones que sean de deporte, o sea, construir una pileta, comprar un sistema de manejo de riego, de distribución, esas acciones, la idea es que no, la plata no le va al productor. Es una cesión de derecho que va directamente a la industria o a la organización. La será CONAPROLE, será la Sociedad de Productores de Leche de Florida, los productores que quedan afuera de CONAPROLE. Esas son las cosas que estamos ajustando y firmando en estos momentos, elaborando los acuerdos. Pero la idea es que el productor tenga, cuando firma el contrato, tiene dos partes. Si tiene que hacer 3 metros más de hormigón o si tiene que arreglar el tambo, esa plata va directo al productor y tiene que ejecutarla él. Si tiene que hacer una pileta, si tiene que hacer un sistema de distribución, esa parte de la plata no va al productor, va directo a la industria o a la organización, y ahí es donde entra el nuevo rol importante. CONAPROLE, en clave de Cuenca, o Florida, en clave de Cuenca, va a licitar, va mediante procesos que aseguren la transparencia del uso de los recursos, va a ser quien apoya y lidera la elaboración de las propuestas y la ejecución de las mismas. Con esto, ¿qué queremos asegurar? Que el trabajo de los contratistas sea el correcto y que el costo sea el menor posible. Hoy hablábamos hace un rato con Gabriel Olesini, porque en Florida uno de los problemas grandes que tenemos es que no tenemos arcilla y que cuando hablamos de pileta hablamos de que se filtra, y hablábamos hace un tiempo de que una geomembrana costaba $20 colocada. Hace unas semanas me decían que podía costar 10, hoy me decía Gabriel que estamos hablando de bastante menos de 10, o sea que cuando se trabaja en conjunto y cuando se licita se pueden conseguir negocios que hacen que la tecnología sea mucho más posible de lo que era antes. Por eso es que creemos que, porque la construcción de las piletas creemos que es una carga demasiado grande para el productor, y porque creemos que las industrias, y el caso de CONAPROLE y el caso de Florida, son instituciones que tienen una experiencia y un manejo bastante probado de los recursos que aseguran la eficacia de este llamado. Y bueno, y el rol del Ministerio es un poco coordinar, articular y financiar tanto las inversiones a nivel de los productores como la asistencia técnica. Para volver un poco a lo del inicio, solo para que quede claro, hoy estamos planteando, antes de terminar agosto, finalizar con la presentación o avanzar lo más posible con la presentación de proyectos en Paso Severino asociados a los planes de lechería sostenible, y nos proponemos para el primer cuatrimestre del 2017 poder avanzar en la presentación de los proyectos fuera de lo que es Paso Severino hacia todo lo que es la cuenca de Aguas Corrientes. Y así seguir un poco para adelante, pero un poco las metas que tenemos hoy son esas. Y yo por acá estoy cerrando en torno a el qué, el para quién y el cómo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, para cerrar, la idea es solicitarle la presencia en la mesa al doctor Ricardo de Izaguirre, presidente de INALE, ingeniero químico Alejandro Nario, director de DINAMA, ministro de Ganadería, ingeniero Tabariaguerre, lo dije en orden protocolar, exactamente al revés como debía haber hecho, pero lo hice en el orden justamente en el orden de la plata. Así que en el orden de ceder la palabra, doctor de Izaguirre. Buenas tardes, muchas gracias por venir y bienvenidos como locatario, como tambero de la zona y como tamberos que vamos a ejecutar esta actividad. Nos parece bueno recibirlos en casa. La casa nuestra es esta, ¿no? En la cual trabajamos. Hace
unos meses el Papa Francisco decía, cuidemos nuestra casa, en el sentido de que la casa era general, la casa era la que tiene la misma atmósfera, la que tiene el mismo suelo y la que nos alimenta la misma agua. En el caso nuestro, que estamos radicados como productores de leche, que es la lechería, la que en este caso van este tipo de instrumentos, es una lechería que se instaló en esta zona a principios del siglo pasado. Y hoy hablábamos con Tabaré, veíamos las líneas en las cuales la división de agua, o sea, en la división de aguas, la que iba para el Santa Lucía Grande y la que iba para el Santa Lucía Chico, de aquel lado, del lado de Berrondo, 25 de Mayo, Guatemala, Cardal, Independencia, 25 de agosto, que iba por ferrocarril. Era el abastecimiento de leche a Montevideo, a la población grande de nuestro país, y de ese otro lado a Mendoza, desde Florida, también en línea, esta línea carretera. Y bajo esa línea se hizo el abastecimiento del 40% de la leche hacia Montevideo. Simultáneamente, en ese periodo, en el siglo pasado, se abastecía de harina, o sea, era Florida un departamento productor, y en esta zona fundamentalmente, de trigo y de maíz. Sin duda la agricultura, y más allá del otro lado, en el lado de Canelones, lo que fue la remolacha, significó un uso muy intensivo de la tierra, y significó lo que hoy nosotros estamos viendo. Los que pasaron hoy por venir para acá, pasaron por el Canelón, vieron, capaz que ahora no porque está un poco lleno de agua, pero si van algún día, estos meses pasados que había seca, se veía que se está llenando de tierra. O sea que seguramente es la erosión, y lo que hablaba Mariana hoy, nuestro principal problema, la tierra que se nos va. Y esa preocupación, porque la vemos ahí, ¿no? Cuando se habla de tener un mínimo de pérdida de suelo, uno se escandaliza cuando le dan las cifras mínimas que por lo menos son tolerables. Y eso es una preocupación porque se le ha planteado varias veces. La tierra no es nuestra, se la pedimos prestada al futuro, a las generaciones que vienen. Y es una preocupación que todos tenemos, y sin duda, cuando se plantea el tema de planes de uso y manejo de suelo, sin duda que en lechería debe ser de los sectores en los cuales más a favor de ese proyecto estamos, porque todos conocemos lo que somos acá de Florida, lo que eran las zanjas de lo Héctor Javier ahí en el Repecho Costa. Esa era una agricultura que existió poco responsable y que hoy se están tapando, y creemos que la lechería, que lo que busca es que la pastura dure más tiempo, que esté aportando materia seca más barata, y buscamos precisamente que se mantenga esa duración de pastura. Buscamos rotaciones en las cuales la pastura permanente esté por más tiempo. O sea que estamos seguros en nuestro estado, porque el tema de los agrónomos, a veces me meto, pero no tanto, que seguramente, seguramente los planes de uso y manejo de suelo que se están estudiando aplicados a lechería cumplen en su mayoría con los sistemas de rotación que cumple el productor. Pero nos parece bien bueno que eso lo clarifiquemos y que tengamos esta herramienta que nos permita abordar la intensificación que tenemos en las rotaciones de producción de pasto en lechería con mayor seguridad y responsabilidad. Por otro lado, la lechería. En esta situación que hoy estamos, la producción de leche ha significado que esta zona que producía esa cantidad de leche del 40%, hoy esté Florida produciendo el 25%. Desde el año 86 tenemos instalada acá la presa de Paso Severino, o sea que además de abastecer la cuenca lechera de leche, de granos, también está el abastecimiento de agua. Entonces se agrega esa responsabilidad, que es muy fuerte, porque hoy creo que Jorge lo decía. Nosotros tomamos agua de acá del lago, y del lago viene todo Florida, viene la población de Florida y vienen las industrias de Florida. Y nosotros tomamos de esta agua, o sea que nosotros también somos responsables del agua que tomamos, y exigimos que haya también medidas a otros niveles, porque es la que
seguramente si hay algún problema en el lago Severino, los primeros que lo vamos a sufrir somos nosotros. Pero también nos sucede que hoy yo le contaba a Mariana en el establecimiento que tengo del otro lado, me decían la gente más anciana que se pescaba. Y bueno, hoy pasamos de un lado para el otro. Hoy no es que no exista laguna, no existe tampoco la cañada, ¿no? O sea que eso hemos ido modificando el ambiente y la intensificación y la mayor presión para el uso de los recursos de tierra y el vertido de los efluentes del Tambo han significado que nosotros estemos trasladando lo que es materia orgánica para las cañadas. En todos los establecimientos lecheros, me animaría a decir, hay preocupación en esto y hay distintas medidas tomadas. Hoy recorrimos algunos predios, pero en todos existe la preocupación. Por eso cuando planteaba Jorge recién la responsabilidad que se tiene desde el Ministerio desde DINAMA y de Medio Ambiente y del Ministerio de Ganadería y el nuestro desde INALE, de decir qué es lo que hay que hacer, en el que creo que tenemos mucho para avanzar, mucho para aprender de lo que está haciendo la gente, y que la mayoría de la gente te está pidiendo, ¿yo qué debo hacer? Porque no le quiero errar, porque hemos hecho mucha cosa que de pronto no cumple hoy con las medidas necesarias que debemos hacer. Y creemos que el camino correcto es el de eso que no es otra cosa que pasto, que fue digerido, fibra, proteína, minerales que pasaron por el rumen, y que el único contaminante que tiene hoy, que cada vez es más contaminante, es el agua que le ponemos. Porque la gran preocupación es cómo hago yo para vertir eso. Cuando nosotros empezamos a ordeñar acá, raspábamos el galpón, juntamos la bosta y la distribuíamos seca. Sacábamos 7 litros por vaca. Hoy cuando pasás a mayor producción, ya el molino de aire ya no existe, o sea que tenés energía eléctrica, el molino para el agua tampoco, porque con una bombita solucionaste, y tiramos agua a lo loco, ¿no? Seguramente el mejor manejo del menor uso de agua, el buscar métodos que en el lavado sean menores, debe ser un instrumento. Pero también tener conciencia que lo que nosotros el otro contaminante no es nada más que fósforo que vino en el grano y que es nitrógeno que vino en la pastura fundamentalmente. Y que eso es muy rico y hay experiencias sobradas de que eso sirve y que debe ser devuelto porque es nada más que materia orgánica que nosotros estamos volcando y estamos desperdiciando y que debemos buscar la mejor manera de que eso sea devuelto a la tierra. Y creo que no tiene otra ciencia, esto que es por ese lado que debemos de buscar los caminos para que lo que puede complicar a las tomas de agua de la población y para nuestro ganado también, sean útiles, ya sea para riego en las épocas de sequía, ya sea para enriquecer a nuestros suelos de sus nutrientes, en los cuales ya no pasa a ser un contaminante, sino que pasa a ser un nutriente que nosotros estamos devolviendo. En este caso, además del qué hacer, nos parece importante el cómo, que planteaba Jorge, para lo cual el Ministerio nos parece que con muy buena idea, así como tuvo la idea de hoy citarnos acá, a compartir a todos los actores partícipes de esta actividad, la misma industria, el INALE y la Sociedad Productora de Leche de Florida ejecuten y ayuden al productor a realizar la tarea en la forma más eficiente. Eso significa de que a través de ese equipo de gente hacedora de cosas, se le permita que el productor no se vea sometido a contratar servicios y a hacer un seguimiento de los mismos para los cuales no está preparado, y que sí haya un seguimiento general de la industria Conaprole, de INALE, de los que nos remiten a Conaprole, y fundamentalmente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida, con la cual ya hemos hecho acuerdos para esta tarea y además para la tarea del uso de una cisterna en el marco de lo que era en el Fondo Lechero 2 para uso en las lagunas que utilicen ese método de manejo de efluentes. Por eso nos parece que es muy sencillo, que es muy adecuado y que amerita que para aquel productor de menos de 300 vacas
se pueda acoger al mismo, y para aquel de más de 300 vacas buscar los caminos financieros que permitan acceder a estos mecanismos y a poder usar estos nutrientes en el mismo predio, a mejorar las condiciones de vida de los propios establecimientos y de las aguas de nuestra población. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al ingeniero Alejandro Nario, director de DINAMA. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación, director Linares, señor ministro. Creo que al menos yo veo tres aspectos importantes para destacar. El primero es la convocatoria en sí misma, creo que es innovadora, interesante. Muchos de los aspectos que hoy Jorge remarcaba y que Izaguirre estuvo mencionando hacen algunos de los problemas que hubo en el pasado respecto a otro tipo de colaboraciones y apoyo, que no veían la problemática del productor a la hora de ejecutar determinado tipo de proyectos, y que además llevaba a que muchas veces el propio productor se sintiera de cierta manera estafado porque hacía el esfuerzo, la inversión y después los sistemas no funcionaban. Ahí. Y eso indudablemente era una debilidad al proyecto en general. Por lo tanto creo que es bien interesante el desafío ese del diseño que tiene la convocatoria. Más fácil, ahí sí. Lo otro es algo que desde que hemos asumido viene sucediendo, y es la excelente e importante articulación entre los distintos actores involucrados en el tema. Yo a veces bromeo con Mariana que cuando van 2 semanas que no la veo ya la extraño, y creo que es claro la indicación que los dos tuvimos de nuestros ministros de articular y de trabajar estos temas. Lo mismo con el ingeniero Marzarol y bueno, el propio INALE. Yo creo que hay un cambio de paradigma en el sentido de que es muy difícil solucionar estos temas complejos si no hay un enfoque de todos los actores que están involucrados, si no hay un flujo de información y de coordinación ágil. Y bueno, en esa línea se vino trabajando, yo diría que básicamente en varios aspectos. El primero, respecto a los temas técnicos. Obviamente hoy veíamos por lo menos 3 tipos de configuraciones, pero además hay combinaciones entre ellas. Y la idea es que la inversión que hace el Estado en este tipo de soluciones sean efectivas y convalidadas por todos los actores. Entonces, era importante en este caso el rol de DINAMA en conjunto con el Ministerio en que las soluciones que se le van a ofrecer a los productores tengan la solidez y la validación desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente, de que son soluciones aceptadas y que los productores no tengan el tipo de problema que tuvieron en otro momento, de que generaban determinada solución y después no podían tener problemas con la autoridad ambiental. Lo mismo respecto a los manuales. Nosotros venimos trabajando en un manual en coordinación, que es una expresión desde el Estado de cómo nos parece que deberían hacer algunas cosas, y es una expresión unificada, que creo que eso también le da seguridad a los productores a la hora de aplicarlo. Y yo creo que el tercer nivel que es importante es el propio financiamiento. Hoy el ingeniero Marzarol lo decía, nosotros probablemente estemos apalancando el proyecto a través del Fondo BID, a través del INALE, de manera que el dinero sea mucho más efectivo que si hubiéramos hecho una convocatoria individual, y va a permitir fortalecer y darle robustez, con un aporte obviamente que no es el principal del proyecto, pero que ayuda a que haya más actores aportando. Y obviamente que ahí tenemos un rol todos, tanto en el aporte técnico como también en los apoyos que podemos dar. Hay una estructuración que fue presentada de manera bastante clara, pero donde los distintos actores que estamos, creo que hay un rol ahí a jugar. Izaguirre recién planteaba algunas de las cosas que el INALE está aportando, la propia industria, y yo creo que esa es la principal fortaleza que le veo a esto, que permitió a través de esta estrategia del Ministerio de Ganadería generar una articulación de distintos actores
que permita tanto el financiamiento como la asistencia técnica ser mucho más efectivo. Y por último, para mí no menos importante, es que yo creo y tengo mucha esperanza, se lo decía a Mariana y a todos en la reunión que tuvimos, yo creo que si esto lo hacemos bien, va a sentar precedente. Y va a sentar precedente tecnológico. O sea, que quienes incluso no entren dentro de este esquema, si las cosas funcionan y los esquemas y los diseños que nosotros aportamos en función de los tamaños de los tambos, de su localización, de la matriz de riesgo en función de dónde está localizado y cuánto eso es más o menos complicado desde el punto de vista hidrológico, tanto subterráneo como superficial, yo creo que estamos avanzando mucho más del propio área territorial en la que está planteada, porque quienes quieran hacer inversiones, que quieran avanzar en diseños, va a haber una experiencia que yo estoy seguro que va a ser exitosa y que nos va a permitir avanzar. Así que bueno, creo que es muy interesante convocatoria, creo que tiene un marco técnico muy sólido y una coordinación interinstitucional y con el sector privado que le da fortaleza. Así que bueno, agradezco nuevamente al Ministerio de Ganadería por la invitación y a seguir trabajando juntos, ¿no? En fin. Bueno, para el cierre, ministro de Ganadería, ingeniero Tabariaguerre. Funciona. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos a todas las instituciones públicas y privadas que de alguna manera, no los que vienen, sino que de alguna manera hace tantos años estamos discutiendo y participando e involucrándonos, diría yo, en tratar de resolver este tema, que no es un tema sencillo. Me parece que tanto el doctor Izaguirre como Nario plantearon, bien planteado. No hay mucha cosa que agregar, pero hoy es viernes y yo los viernes hablo. Es una constante. No, hablando en serio, lo primero, el agradecimiento por el esfuerzo de articulación en estos años. El doctor Izaguirre hizo una buena síntesis histórica de economía y sociedad en esta región. Mariana nos situó claramente hoy que el problema más importante en esta, como en otras cuencas del país, pero en esta cuenca tenía una historia mucho más larga que la intensificación de la lechería de los últimos 10 años y mucho más larga que la existencia misma de la lechería como un sector que ocupara principalmente desde el punto de vista económico y territorial esta zona. Pero es buena la oportunidad de hablar de esto para tomar esta problemática como un ejemplo más del conflicto producción-ambiente que permanentemente se sitúa acá y en todas partes del mundo. Por estos días la producción lechera no está pasando por buenos momentos, como todos conocemos. La economía del país está enfrentando desafíos importantes. La región en la que nos toca vivir con problemas económicos y tensiones sociales muy fuertes. Pero cuando uno hace el análisis desde el ángulo que lo quiera hacer, es imposible pensar el Uruguay del desarrollo económico que ha tenido en los últimos 10 años sin considerarlo con una agroindustria, y ahí estoy poniendo fundamentalmente la producción de materias primas, pero con un grado de industrialización más o menos importante después, funcionando pujantemente.
Por lo tanto, cuando definimos las estrategias de esa plataforma que todos ya conocen de memoria, los que están acá, que llamamos el Uruguay Agrointeligente, el segundo pilar se llama intensificación sostenible. Y no es concebible sin intensificación, porque si queremos crecer hacia el mundo tenemos que hacerlo en base a competitividad. Crecer hacia adentro, salvo 2 o 3 cadenas chicas, no podemos crecer. Para crecer hacia el mundo tenemos que crecer con competitividad, tenemos que crecer con productividad, pero en realidad eso no puede concebirse si no es sostenible. Por lo tanto, en esta cadena y en muchas otras, el conflicto producción-ambiente es permanente. Y esa es la razón por la cual en el eje de intensificación sostenible focalizamos todos los esfuerzos durante la administración pasada en, de una vez por todas, transformar en instrumentos aplicables una ley que era del año 82, que era la Ley de Conservación de Suelos, para atacar el problema que Mariana mostró en el mapa en rojo. En el año 82 ya estaba diagnosticado que el principal problema del Uruguay era la erosión. Y ya estaba, ¿me escuchan igual, no? Y ya estaba diagnosticado que el principal problema era la erosión de suelos como uno de los principales problemas ambientales del Uruguay. Cuando lo planteamos en términos de conservación del recurso, lo podemos plantear: quiero conservar el recurso productivo para que siga siendo productivo. Esa es una visión de la sostenibilidad económica. O lo puedo plantear: quiero conservar el recurso. Todo micrófono. ¿Eh? Lo que no son de la casa es a propósito esto. Lo podemos plantear como: nos importa que el recurso suelo siga siendo productivo, pero además nos importa que el uso productivo del suelo no genere impactos negativos desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, el concepto de intensificación sostenible, directa e indirectamente, está involucrado con el concepto de sostenibilidad ambiental. En el Uruguay en el que vivimos, el modelo productivo o el ser agropecuario está en permanente discusión y en permanente debate, porque en realidad hay un desconocimiento muy grande en nuestra sociedad de los impactos económicos favorables que tienen las cadenas agroindustriales, y hay una sobrevaloración de los potenciales eventos negativos ambientales. Porque reconozcámoslo, tenemos una forma de discutir las cosas que a veces importa paradigmas. Cuando se discutía la forestación en el Uruguay hace 20 años, se discutía desde la perspectiva de que se secaba un aljibe en Mercedes y era una plantación que se estaba haciendo en Guichón. Y obviamente que la forestación que se desarrolló en el Uruguay generó determinado tipo de tensiones, pero también generó un montón de otros beneficios y oportunidades. Que es distinto el paisaje de las zonas que se forestaron, es diferente, pero no lo podemos mirar con una visión, yo diría, antojadiza o fanatizada desde el punto de vista productivo, donde como me importa la producción, no importa a qué costo, o desde el punto de vista ambiental, me importa el ambiente y no me importa a qué costo, porque necesito el ambiente, pero también necesito las oportunidades de trabajo y desarrollo en un país que queremos que se siga desarrollando. Por lo tanto, creo que este tema va a estar siempre. Y en la medida que transitemos la ruta de transformarnos en un país que produzca alimentos para 50 millones de habitantes, va a seguir estando en este y en el resto de las cadenas productivas. De manera de que esto hay que tomarlo, en primer lugar, y yo diría por fin, después de 5 años, de conversaciones, de intercambio, de análisis, de discusiones, tenemos una propuesta. Y digo por fin porque nos permite definir cuáles son los caminos tecnológicos y a partir de ellos definir cuáles son los instrumentos de apoyo y de financiamiento. Segundo,
A los que van a tener que realizar las inversiones les permite saber que hacen inversiones, que como bien decía el director de la Dinama, bueno, estas son las que se aceptan. Yo yo no sé cuántos productores hay acá, creo que no muchos, pero tengo que decir frente a los que no son productores, que desde el año 2011 o 2012, los productores en el INALE nos demandaban soluciones y concreciones tecnológicas para realizar este tipo, no todos, pero los representantes de los productores en el INALE estaban planteando este tema. ¿Qué quiero decir con esto? Este ha sido un tema de preocupación, no solamente de quienes tenemos la responsabilidad de la política pública, sino también de quienes tienen que resolver esos problemas. Lo que no es tan buena noticia es que el punto de maduración en el cual definimos los instrumentos, canalizamos los apoyos y nos ponemos de acuerdo públicos en privados en lo que hay que hacer, llega en un momento muy crítico para la producción lechera nacional y por lo tanto en este momento el que ve la vaca llora, ¿no? Bueno, acá sí, el que ve la vaca llora. En este momento capaz que no es el mejor momento, pero es el momento en que está y las definiciones de responsabilidad ambiental con respecto a los efluentes de tambos son definiciones y responsabilidades que existen ahora que la leche vale 25 centavos y existían cuando la leche valía 40 centavos y no se trata de decir porque la cosa está mal no la enfrento. Creo que la debemos enfrentar sabiendo que el sector enfrenta determinados problemas. Y por eso estamos duplicando el apoyo que históricamente se ha tenido para estos casos. Hubo que modificar una serie de cosas, pero estamos hablando de $16.000, que puede ser justo en algunas situaciones para llevar adelante inversiones de manejo de efluentes, pero es mucha plata. En la lechería, en la ganadería, en cualquier actividad, estamos hablando de un apoyo importante. Cuarto, es importante que lo hagamos bien, y hacerlo bien no es solamente tener bien identificada la tecnología a aplicar, sino también bien aceitados los instrumentos que hacen posible un gasto correcto. Y yo voy a poner un ejemplo, porque hoy se dijo, pero lo voy a poner con ejemplo. Un productor puede tener una asistencia importante de la cifra que estoy hablando, en un formato en el cual ese productor presenta un proyecto, y por eso esta es una convocatoria dirigida, no es un llamado abierto, es para los productores de esta región, porque nos parece que tenemos que atacar por subcuencas, no solamente por las razones ambientales, no solamente para medir los impactos de nuestros instrumentos en una microcuenca, sino para hacer un esfuerzo coordinado de los actores sociales y económicos de ese lugar. Si un productor recibe una asistencia, no importa que sea no retornable, que implica contratar un técnico que presenta un proyecto, contra ese proyecto recibe un adelanto, contra ese adelanto va a Florida a buscar la empresa contratista que tiene que hacer la pileta y después va a pedir precio en alguna agroveterinaria para vender una bombita para distribuir el efluente. Primero se está metiendo en temas que no está habituado a manejar. Cualquier productor lechero puede hacer muchas cosas bien, pero normalmente no anda lidiando ni con retroexcavadora, ni con traílla, ni con bomba, ni con hidráulica. Si estuviéramos hablando de cualquier productor que riega citrus o que riega arroz, elegir una bomba es facilísimo. De la misma manera que si a mí me piden que elija una ordeñadora, voy a tener, capaz que compro cualquier cosa. Por lo tanto, lo que importa es ver, bueno, tenemos una cadena lechera, productores integrados, la mayoría en una cooperativa. Los que no están en esa cooperativa tienen una pujante y fuerte asociación como la Sociedad de Productores Lecheros de Florida. Nosotros canalizamos los recursos a cada productor, pero lo que nos interesa es que si hay que hacer 5 piletas en el barrio, la licitación para la obra de las 5 piletas las haga
la Sociedad de Productores de Leche Florida o Conaprole. Lamentablemente se tuvieron que retirar para otra reunión Batistotti, Ollesín y compañía. Quedó alguien vinculado al manejo de efluentes de Conaprole, pero el compromiso es: ayudemos a los productores a comprar bien, ayudemos a los productores a ejecutar bien, tengamos un control y una ejecución, un control de la ejecución de obras para que las obras no sean un agujero que filtra. Porque si yo hago una pileta pensando que lo que voy a hacer es concentrar los productos, los efluentes durante un determinado tiempo para después darle un destino de aplicación en el predio, y resulta que lo que encuentro es un agujero hecho con una retroexcavadora que filtra por el fondo, como encontramos hoy. Entonces, si encontramos una situación que en un mes donde llovieron 400 milímetros son 40 centímetros de agua, y yo entré hoy, estoy medio embarrado, pero entré sin nadar a la pileta. O sea que nadie puede discutir que la pileta filtra. Entonces, si vamos a gastar, gastemos bien. Hagamos las cosas como se deben hacer. Ayudemos a los productores y no les generemos simplemente la complicación de hacer que hacen algo que le cuesta plata, que no le resuelve el problema al productor, que no le resuelve el problema al ambiente, que sigue filtrando, y en realidad estamos de vuelta en lo mismo. Creo que hoy estamos en un punto, como decía Nario, diferente. Eso tiene que ver con que durante estos años quedó claro cuáles serían las normas, están claras las normas, cuáles son los conocimientos y las tecnologías a aplicar, hay una batería de posibilidades a considerar, y cuáles son los mecanismos de apoyo y de financiamiento y de qué manera vamos a hacer el seguimiento. En ese proceso también hay que tener una concepción de cadena productiva. En una concepción de cadena productiva que termina en un producto que se llama alimento, más tarde o más temprano, el responsable de la comercialización del producto final no va a ser responsable solamente del aspecto medioambiental de la industria. Tiene que responsabilizarse de la gestión medioambiental de los predios donde se produce la materia prima, no por quedar bien con la norma del Uruguay, ni para tener responsabilidad social empresarial frente al Uruguay, porque se lo van a pedir los mercados. Algunas de las exigencias de los mercados van a empezar a ser la concepción integral de los impactos ambientales en el proceso productivo. Y nos tenemos que acostumbrar a dejar de vernos como el agro y la industria son cadenas productivas. En el Consejo de Ministros especial de mañana que se va a realizar para discutir qué Uruguay productivo queremos, yo tengo que hacer una presentación que me pidió el presidente y tiene que ver con esto. Tenemos que ver las cadenas productivas. Y dentro de las cadenas productivas, las cadenas agroindustriales explican el 78% de las exportaciones de este país. Y las agroindustrias explican el 48,7% del empleo de la industria total. O sea que cuando estoy hablando de agroindustria, estoy hablando del 50% de la industria nacional. Y en esa lógica, quienes nos compran, además cuando hablo de agroindustria estoy hablando de las industrias que casi no tienen techo para crecer en el mundo, porque cuando miramos la industria dividimos la industria, la divido en agroindustria y en el resto de la industria, y veo que, salvo algunas excepciones, el resto de la industria que no es agroindustria tiene o una comercialización en el mercado interno o en el mercado regional. La inserción más dispersa de la industria nacional está en la agroindustria, y ese más disperso son los mercados que nos van a exigir muchas de las cosas que hoy nos empiezan a exigir, por ejemplo, en la forestación, o nos empiezan a exigir en la carne. ¿A qué distancia estamos de tener esas exigencias en la leche? Y no estamos hablando de los residuos en el producto, estamos hablando de los impactos ambientales que la producción de la materia prima que después se industrializa tiene. Y no quiero irme muy lejos, pero tengo que decir dos cosas más. Primero, que estemos hablando que lo que nos motiva acá son los efluentes.
Pero en realidad la propuesta es un plan de lechería sostenible que arranca con un uso ordenado del recurso suelo, porque así lo vimos en el planteo que hizo Mariana. Y en el marco de ese plan de lechería sostenible, intentamos transformar un pasivo ambiental, como son los efluentes de tambo, en un activo productivo, como puede ser una fertirrigación. Yo digo, creo que en este ámbito yo no lo tengo que aclarar, porque la mayor parte de los que están acá tienen claro lo que voy a decir, pero vos tráeme esos 2 frascos que preparamos hoy. Porque una vez en una reunión, en un consejo de ministros, tuve que hacer lo que voy a hacer ahora y lo voy a hacer de vuelta. Cuando se habla de, porque vos cuando hablas de efluentes, la gente se hace una idea de los efluentes, ¿no? Esa cosa que sale por un caño que contamina. Digo, no, yo cuando estoy hablando de efluentes de tambo, estoy hablando de esto. Que no es otra cosa que esta bosta con un poco de agua. Por lo tanto, el misterio de este asunto es que si esto fuera de una vaca Hereford, no teníamos reunión. Si esto fuera de una vaca Hereford, no estábamos en esta reunión. Porque esta bostita, la vaca la hubiera hecho arriba de un pastito, no sé si cerca del agua, en la ladera o en el cerro, dependiendo de la hora, el calor, la temperatura donde haya pasto, pero nadie se preocupa de los efluentes de las vacas cuando las vacas andan comiendo en cualquier lado. El problema se transforma cuando la vaca no es marrón y blanca, es blanca y negra, y viene 2 veces por día al tambo, hace el 40% o el 50% de sus deposiciones las hace en el tambo y se nos transforma en un problema porque está todo concentrada. Y como para lavar, enjuagar y todo lo demás uso agua, se me transforma en esto. Ahora, si yo logro poner esto en el lugar donde la vaca Hereford ponía la bosta, resolví el problema ambiental, pero además devolví los nutrientes que están exportados de la pastura a la sala de ordeñe y que te preocupan a vos porque se concentran y se van a las fuentes de agua. De manera de que si nosotros tenemos la capacidad de ejecutar instrumentos que nos permitan transformar un pasivo ambiental en un activo productivo, resolvemos buena parte del problema. Alguno me va a decir, no, pero mirá que guarda que capaz que la vaca tenía tal problema, guarda que capaz que hay un residuo de antibióticos. Sí, está bien, podemos llegar a tener ese tipo de problemas. Pero el problema que nos convoca hoy a nosotros es la carga de materia orgánica, de fósforo y de nitratos que terminan en los cursos de agua. Y de lo que se trata la convocatoria de hoy es de resolver eso. Y eso no se resuelve sin tener una visión integradora de la rotación de suelos con el manejo de esto, transformándolo en una forma de regar. Por último, a los productores. Todos sabemos muy claramente cuál es la circunstancia que tiene el negocio lechero. Esa es la razón por la cual lo que es un plazo que está puesto en la norma tiene el espíritu de tener la comprensión y el tiempo para que se ejecute. Son 221 productores de menos de 300 vacas que están en esta convocatoria. Hay 93 proyectos en proceso y nosotros consideramos muy exitoso que en esta circunstancia el 40% de los productores tenga planes en proceso. Y los invitamos a seguir, les ofrecemos la colaboración de la institucionalidad articulada, y eso es el Ministerio, el INALE y la DINAMA, para seguir trabajando en este camino. Los problemas más difíciles son los que van a seguir apareciendo después, porque la ruta es la ruta del aumento de la producción, la ruta de la intensificación, la ruta de la generación de valor, y eso nos va a plantear permanentemente el conflicto entre la producción y el ambiente. La institucionalidad que tenemos, creo, y cuando digo institucionalidad estoy hablando de lo público y de lo privado,
creo que nos da fuerzas y esperanzas para enfrentar y los problemas que vendrán con optimismo. Muchas gracias.